1, 2, 3. Hola amigos, aquí me pilláis jugando a las 7 diferencias. Y es que si yo os dijera que hoy vamos a probar un coche japonés con una carrocería familiar derivada de un compacto y con un motor híbrido de gasolina, muy posiblemente la mayoría de vosotros me diría que estamos ante el Toyota Corolla Touring Sports. Pero error, ese no va a ser el coche que vamos a probar hoy, porque hoy tenemos con nosotros el nuevo Suzuki Sways. Un coche bastante peculiar en el mercado, pero también muy interesante, que además nos va a servir para analizarlo a fondo y así descubrir por qué Suzuki se ha animado a lanzar un coche tan parecido al Toyota Corolla en el mercado europeo, y además por qué, existiendo ya ese Toyota Corolla, deberíamos comprarnos el Suzuki Sways. ¡Empezamos! Para escoger tu próximo coche, visita quecochemecompro.com, el comparador de Diario Motor. El Sways es el segundo modelo que nace de la colaboración con Toyota, una alianza con la que Suzuki pretende reducir sus emisiones de CO2 para evitar las multas que comenzarán a imponerse en Europa a partir de 2021. Por lo tanto, a Suzuki le interesa vender todas las unidades que sean posibles de este nuevo modelo. En términos estéticos, y al igual que ha pasado con el Across, el Sways es un muy ligero rediseño de un modelo de Toyota, el Corolla en este caso, encontrando apenas cambios en frontal, llantas o emblemas. A diferencia del Corolla, del Sways no habrá ni carrocería de 5 puertas ni tampoco carrocería sedán, ni siquiera versión crossover a pesar de estar basada en la misma variante familiar que da vida al Toyota Corolla Trek. Pues esto que veis aquí es el interior del Suzuki Sways, y como ya estáis viendo es idéntico al del Toyota Corolla. Pero vamos a empezar analizando por partes. El volante. Nos encontramos un volante de tacto muy agradable, forrado en piel en este caso porque es el acabado más alto de la gama Sways. Tenemos también una botonería en plástico, igual que el centro, pero nos encontramos un nivel de calidad en cuanto a materiales y en cuanto a ajuste, me atrevo a decir, superior en cuanto a ajuste que respecto a materiales, pero un nivel de factura muy bueno. En cuanto al salpicadero, la zona superior, toda esta zona superior, ofrece un tacto blando, un tacto gomoso, es decir, es un nivel de construcción muy bueno en tanto a material y en cuanto a ajuste. Lo mismo sucede con la parte intermedia del salpicadero, que aunque esto parece piel, no deja de ser un símil en plástico, que además lleva este punte para reforzar esa referencia a la piel, pero ya os digo que es plástico, aunque de tacto gomoso. Vamos a la zona inferior, nos encontramos con la aparición de plásticos duros. Pero aquí quiero detenerme porque me parece que esto es una muy buena forma de entender el concepto de calidad que aplica Suzuki, y en este caso mejor dicho Toyota, en cuanto a la construcción del interior. Encontramos una muy buena factura, me atrevo a decir muy buena, en cuanto a ajustes, terminación y el ensamblado general de todos los materiales. Sin embargo, eso está por encima de la propia calidad del material, porque como os decía, la zona inferior son plásticos duros. Pero, dado a que es tan buena el ajuste y la composición de esos materiales, al final la sensación de calidad y robustez es muy buena. Un punto positivo que veo aquí, por ejemplo, es la integración del sistema de infoentretenimiento y el climatizador, pero manteniendo botones físicos para el climatizador, lo cual me parece un punto muy positivo ahora que todo el mundo se ha animado a integrar el climatizador en el sistema multimedia, penalizando la ergonomía y favoreciendo las distracciones. Así que esto es un punto muy positivo tanto en Toyota como en este modelo de Suzuki. En cuanto al sistema de infoentretenimiento, pues lo que nos encontramos es una interfaz también muy conocida en Toyota porque es la misma, y quizá, aunque son 8 pulgadas, tiene esta pequeña interfaz bien ejecutada en cuanto a, digamos, a menús, sí que veo que le falta ese punto atractivo, ese punto de diseño que encontramos en rivales, por ejemplo, como el Seat León o el Volkswagen Golf. Es una interfaz que es fácil interactuar con ella porque es muy simple y muy sencilla. Sin embargo, no llama la atención, no es atractiva y, por ejemplo, aunque ahora sí que ofrece Apple CarPlay y Android Auto, que es posiblemente lo más destacable de esta interfaz, ya os digo, por respuesta, por gráficos, por ejecución final, me parece que está un peldaño por debajo de lo que encontramos en alguno de sus rivales. Y esto nos lleva al cuadro de instrumentos, que nos ofrece una experiencia muy similar. Está compuesto por dos partes. Una zona analógica en los laterales, con el cuentarevoluciones a la izquierda, el tanque de combustible y la temperatura en el lado derecho, y en el centro una pantalla LCD de 7 pulgadas
a color que ofrece un buen nivel de información, ofrece una composición también bastante buena en cuanto para facilitar la sencillez de la lectura. Sin embargo, volvemos al mismo problema que encontramos aquí, y es que por diseño, por ejecución y por experiencia final, me parece que está por debajo de otros cuadros de instrumentos digitales que podemos encontrar en su segmento. Vamos a conocer ahora cómo son las plazas traseras de este Suzuki Sways. Lo primero, como ya veis, estamos ante un coche cuya carrocería familiar nos obliga a rebajar, digamos, nuestra altura para poder acceder a esas plazas traseras y, por ejemplo, si queremos instalar una sillita para niños o abrocharles el cinturón, nos obligará a una postura quizá no tan incómoda como pueda ser la que ofrece un todocamino o un SUV donde tenemos una altura mayor. Para el acceso, pues la verdad que es un acceso bastante sencillo. La altura no es la más alta que encontramos en su categoría. Aquí la carrocería familiar se penaliza con una ligera bajada del techo hacia el portón, pero aún así ni tocamos con la cabeza ni nos queda demasiado cerca del lateral izquierdo. En cuanto a la posición, podemos meter cómodamente los pies debajo del asiento delantero, que recordemos está regulado para mi estatura, 1,80 m. Tenemos un palmo completamente contra el respaldo, que además es importante destacar que está tapizado y además es bastante blando, no tiene ninguna superficie dura, por lo tanto, para aquellas alturas que tengan que rozar o tocar directamente con el respaldo, no se dejarán las rodillas hincándolas aquí. Y en cuanto a la cabeza, pues tenemos quizá a lo mejor la cota más justa, donde tenemos apenas 2 dedos para mi estatura, así que aquí acomodar estaturas de más de 1,85 m va a ser muy difícil. En cuanto a la plaza central, en cuanto al asiento, me atrevo a decir que es bastante cómodo, no es tan cómodo como en los laterales, pero sí que es verdad que aquí podría hacer un viaje sin demasiadas penurias. El respaldo sí que lo noto más duro, pero ya que no tenemos una tercera plaza real, sí que ganamos un reposabrazos con un portabebidas. Sin embargo, lo bueno que tiene es que está bastante bien conseguido y no es tan duro como el que ofrecen algunos de sus rivales. Y para terminar, en cuanto a amenidades, lo que nos encontramos es aireadores donde podemos modificar el caudal. Sin embargo, este coche se le ofrece climatizador bizona, por tanto aquí la temperatura no podemos regularla. Y si hay un punto que hemos echado en falta en este Suzuki Sways pensado para viajar en familia y con niños aquí atrás, es el contar con puertos de carga USB o USB tipo C, o aunque sea puertos de 12 voltios. Algo que sin duda vamos a echar de menos cuando tengamos aquí a nuestros hijos preguntando cuándo vamos a llegar al destino y no tengamos batería para sus tablets. Si vamos a hablar de un familiar, por supuesto hay que ver cómo es su maletero. Y en este caso, el Suzuki Sways pues tiene una apertura convencional, no tenemos ningún tipo de mecanismo eléctrico ni ningún tipo de ayuda como podría ser un manos libres con el pie. El volumen de carga, 596 litros. No es el mejor dato de su clase, pero sí que es un dato bastante bueno en su categoría, así que tenemos un volumen como familiar muy positivo. ¿Qué nos encontramos también? Pues el punto más positivo de este Sways posiblemente sea su modularidad. En primer lugar tenemos cortinilla enrollable, es una cortinilla sencilla, básica, extraíble, que nos permite además extraerla del todo para aprovechar al máximo la altura de este familiar. También tenemos banqueta trasera dividible en proporción 40-60, además tenemos tiradores mecánicos a ambos lados del maletero para replegar los respaldos. ¿Qué tenemos también? Pues como veis, una superficie de carga completamente plana, pero ojo, aquí tenemos una doble posibilidad. Si levantamos la tapa, tenemos la zona superior tapizada y la zona inferior recubierta de un plástico gomoso que nos va a ayudar y va a ser muy útil cuando utilizamos este coche, por ejemplo, para introducir una bicicleta o nos vamos de picnic al campo y hemos pisado algún charco y tenemos barro en los pies. Así podemos limpiarla de una forma más sencilla y evitar que todo ese barro y toda esa suciedad o, por ejemplo, cualquier tipo de roce afecte negativamente al tapizado. Y siguiendo con la bandeja, nos permite modular la altura del maletero en dos partes, así que tenemos una posibilidad mejor para aprovechar, digamos, el suelo del maletero. También tenemos una cosa muy importante, y es que en los laterales tenemos estas piezas de plástico que nos permiten compartimentar la carga en el maletero y agarrarla con los diferentes ganchos que tenemos repartidos por la superficie. Y para terminar, si nos vamos al fondo, lo que encontramos es un módulo adicional para
por ejemplo, introducir el chaleco, el kit antipinchazos, los triángulos y así evitar que estén dando vueltas por el maletero y además nos resten espacio de carga. Así que, sin duda, el maletero es el punto más positivo de este Suzuki Sways. Nos ponemos al volante del nuevo Suzuki Sways para contaros cuál es la experiencia conduciéndolo. Y lo primero que debo deciros es que tiene un regusto muy claramente de Toyota Corolla. Pero, lejos de ser esto un punto negativo, para mí, en mi opinión, es uno de sus puntos más positivos. Estamos ante un coche que es familiar, que está pensado para viajar con todas las plazas ocupadas y con el maletero lleno de bártulos. Por lo tanto, es un coche que está pensado para que hagamos largas distancias sin que esos kilómetros nos pesen. ¿Y cuál es la receta para conseguirlo? Pues un coche que es muy cómodo, un coche que está muy bien aislado, un coche que es confortable en todo tipo de escenarios y sobre todo es un coche que es eficiente. En cuanto al motor, es un 1.8 litros gasolina hibridado con una potencia máxima de 122 caballos. El conjunto lo mueve de forma sencilla, es un motor que mueve bastante bien a este Suzuki Sways. No podemos esperar una respuesta enérgica, tampoco unas prestaciones muy elevadas, es decir, es un motor, digamos, suficiente para el uso cotidiano de este coche. Pero sí que es verdad que si vamos a circular de forma asidua, con todas las plazas ocupadas, o con el maletero hasta arriba, con una carga importante, a lo mejor se nos queda algo justo de potencia, lo cual no deja de ser un punto interesante, teniendo en cuenta que el hermano gemelo de este Suzuki Sways, el Toyota Corolla Touring Sports, sí que está disponible con un motor híbrido gasolina de 2 litros más potente, con 184 caballos. Así que hay que tenerlo en cuenta para aquellos que buscan o una respuesta más deportiva y más enérgica, o sobre todo van a hacer un uso más habitual de todas las posibilidades en espacio interior y maletero de este Suzuki Sways. Sobre la dirección, es una dirección que me ha gustado para movernos en ciudad, porque es una dirección que está muy asistida y que nos permite maniobrar de una forma muy sencilla los más de 4,5 metros que tiene este Suzuki Sways. Sí que es verdad que, como suele ser habitual en este tipo de coches, echo de menos cierta comunicación con respecto al eje delantero, es decir, está todo demasiado filtrado. Pero teniendo en cuenta cuál es el público objetivo de este coche, me parece lógico que la dirección sea de ese tipo. Aún así, yo sigo echando de menos algo más de comunicación. En cuanto a la transmisión, es la peculiar ECVT que emplea Toyota en todos sus híbridos. La verdad que Toyota ha sabido evolucionar muy bien este cambio para que con el paso del tiempo haya pulido sus defectos y efectivamente en términos generales es un cambio que cumple muy bien, es una transmisión que responde de forma rápida a nuestros requerimientos de aceleración. Sin embargo, cuando demandamos los 122 caballos que puede ofrecer este motor híbrido, seguimos encontrando esa falta de sincronismo entre ganancia de velocidad y revoluciones. Y para terminar, hablaremos de suspensiones. Y es un punto que creo que es de lo más destacable en cuanto al chasis de este Suzuki Sways, que además ya fue uno de los puntos que más me gustó del Toyota Corolla. Y es que creo que tienen un muy buen compromiso entre estabilidad y confort. Este es un coche cómodo. Como os decía, es un coche pensado para hacer largos viajes, para que no nos pesen los kilómetros. Pero aún así, cuando afrontamos carreteras de montaña y queremos imprimir, digamos, una conducción algo más deportiva, algo más ágil, sigue siendo un coche que se comporta de forma muy buena y que tiene una conducción muy noble. Por lo tanto, me parece que este coche no solo es cómodo, sino que tiene la suficiente estabilidad como para permitirnos meternos en carreteras de montaña sin que estemos peleando con el coche de forma constante, como sí suele pasar en carrocerías más altas y más pesadas como los SUV. Pues amigos, llegó el momento de poner punto y final a este análisis con el nuevo Suzuki Sways. Ya habéis descubierto qué ofrece este vehículo como coche familiar. También qué es en lo poquito que se diferencia con respecto al Toyota Corolla Touring Sports. Y por lo tanto, la única pregunta que nos queda verdaderamente por responder es por qué debemos comprarnos este Suzuki en lugar de su alternativa firmada por Toyota. Y aquí el factor que puede decantar la balanza a favor de un coche u otro va a ser el precio. Pero ojo, porque el precio tiene truco.
Y es que si nos fijamos en los precios de tarifa oficial de cada fabricante para cada modelo, lo que nos encontramos es que el precio es prácticamente el mismo a igualdad de equipamiento y motor. ¿Y qué os quiero decir con esto? Pues que si queremos tener el precio como factor decisivo de compra, nos va a tocar mirar promociones, descuentos, campañas y esas posibles ventajas que se asocian, por ejemplo, a la financiación. Y llegados a este punto, no os puedo recomendar mejor sitio para hacer esa comparación que nuestra web y comparador quecochemecompro.com. Así que amigos, me despido aquí, espero que os haya gustado este vídeo, dadle un me gusta si os ha gustado y suscribiros a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la vista.